Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes del resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, Corillo de Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad. Con ustedes les habla su host, Agustín Valenzuela. Mira, trayendo las maravillas del universo. Así que bienvenido a otro episodio de Curiosidad, papá. Hoy vamos a lanzarnos hacia lo más profundo del espacio para explorar una gran pregunta. ¿Puede el ser humano sobrevivir un viaje interestelar? Interestelar significa entre estrellas, entre una y otra estrella. Yo sé que ustedes aquí, los que escuchan Curiosidad Científica, sabían eso, pero acuérdase que no todo el mundo, si te lo enviaste a ese tío PNP, a lo mejor él no entiende estas cositas. Así que, Corillo, imaginemos, ¿verdad?, que queremos ir a la estrella más cercana. ¿Qué pasaría con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra nave en el intento, papá? ¿Estamos preparados para eso? De eso vamos a hablar el día de hoy, así que abróchate el cinturón que vamos a toda velocidad, papá. Primero, Corillo, tienen que ir a Jabonera Don Gato. No importa si tú estás aquí en el planeta Tierra o estás dentro de una nave que apesta a cuchifrito, necesitas jabones de Jabonera Don Gato, los mejores jabones. Mira, con los ingredientes naturales y buenos para tu piel. Así que ve a jaboneradongato.com y con el código curiosidad tienes 10% de descuento, Papi Johnson. ¡Ja! Ahí lo tienes. Ahora, Corillo, tenemos que empezar por el principio. Y hablemos entonces, que es un poco más complejo de que si podemos hacer un viaje interestelar o no, ¿verdad? Si podemos ir a otra estrella o no. Y es por las distancias. Las estrellas están bien lejos unas de las otras. La galaxia gigantesca, el universo mucho más. Así que pensemos en nuestra galaxia nada más, en el Milky Way. Ir de donde nosotros estamos a la estrella más cercana, como quiera, es sobre 4 años o alrededor de 4 años. Así que, ¿qué tan lejos están las estrellas? Y después vamos a ver, ¿verdad? De acuerdo a las velocidades a las que nosotros podemos ir. Pero es que hay un montón de factores que tomar en cuenta a la hora de decir vamos a ir a viajar a esta otra estrella. Porque hay otro problema. Imagínense que lleguemos a esa estrella. Y en esa estrella, obviamente en una estrella no te puedes parar porque te vas a quemar, no te puedes acercar, te vas a chicharrar. Aunque, ¿verdad? Próxima Centauri, si no me equivoco, es una enana roja o incluso es una estrella regular y una enana roja. No me acuerdo ahora exactamente, pero en ninguna de las dos anyway te puedes parar. Así que sería ir a esa estrella y ver si uno de esos planetas uno puede sobrevivir en ellos, si tienen alguna atmósfera, oxígeno, whatever, no sabemos tampoco. Pero esas cositas vamos a dejarla aparte. Digamos que hoy vamos a hablar de si podemos ir de punto A a punto B. Podemos llegar a otro sistema solar, ¿verdad? Así que tengan en mente que vamos entonces a ir a, digamos, en este caso, a la estrella más cerca. Y la estrella más cerca del Sol es Próxima Centauri, que está, como dije, alrededor de unos 4 años luz, 4.24 años luz. Eso equivale aproximadamente, Corillo, para que tengan una idea. Esto equivale aproximadamente en distancia a 40 billones de kilómetros. Y con la tecnología actual, como la sonda Voyager 1, que viaja a unos 17 kilómetros por segundo, así de rápido va la Voyager, 17 kilómetros por segundo, tomaría más de 70 años llegar hasta allí. Y ese es el intro más frustrante que yo he hecho en un episodio. Yendo a 17 kilómetros por segundo. Tardaríamos 70 años en llegar. Pero ahí entonces viene la cosa maravillosa. Hoy en día, con la tecnología que hay, hoy en día mucha gente pasa de los 70 años. La gente está viviendo 80, 90. Mi mamá tiene ya 80, mi papá tiene como 74. So, mira, maybe en un lifetime, en un lifetime, es lo que las palabras. Yo dije una estampa de vida, dije life stamp.
Corillo, en verdad, en el curso de una vida de una persona a lo mejor puede vivir. Maybe si entra este astronauta de 25 o 30 años y se lleva este bebé con todo lo necesario, maybe cuando el bebé tenga 70 añitos y todavía esté chévere, puede llegar a ver otro sistema solar, maybe. Pero vamos a la realidad. Corillo, a esa velocidad, un viaje interestelar está fuera de nuestro alcance humano directo por ahora. Porque ir a 17 kilómetros por segundo, eso es una anormalidad de Hess, ¿verdad? De velocidades de gravedad. Pero, Corillo, hablemos en verdad entonces por qué es tan retante. Hablemos primero de los retos humanos para el viaje, ¿verdad? Y número uno, ¿verdad? Tiene que ver con el entrenamiento físico y psicológico. Porque, no es que tu cuerpo aguante las velocidades o que tu cuerpo aguante la musculatura nada más. Es que también psicológicamente es difícil. Para que ustedes tengan una idea, un aislamiento, ¿verdad? Alguien que lo aísla, algo extremo. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional ya presentan síntomas de ansiedad y desorientación en misiones de solo meses, Corillo. Y el confinamiento prolongado, ¿verdad? Que no solo es extremo, es que también dura mucho más tiempo. Ese confinamiento puede alterar los ritmos cardíacos, provocar insomnio, depresión y incluso, ¿verdad? Hace que la gente se ponga agresiva, el desespero. Ahora, no solo lo mental, también lo físico. Corillo, la baja gravedad, ¿verdad? Genera pérdida de masa ósea, o sea, de los huesos, también pérdida de masa muscular y afecta el sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque los líquidos y los pulsos no saben para dónde irse. Porque no es como aquí que todo te empuja hacia abajo. Corillo, no solo eso. También está la radiación cósmica, ¿verdad? Sin esa protección de nuestra atmósfera, aumenta el riesgo, porque allá afuera hay mucha radiación, y esto aumenta el riesgo de cáncer, catarata y daño cerebral. Y ustedes dirán, pero Agustín, bendito sea Dios, ¿para qué tú me pones a escuchar este episodio si es que no hay manera de hacerlo bien? Tranquilo, que esa es la idea, que entiendan los retos primero y después llegamos a la conclusión si se puede o no se puede. Ahora, según un estudio de NASA, ¿verdad? NASA Human Research Program, incluso con blindaje, un viaje, ¿verdad?, de más de un año fuera de la magnetosfera, ¿verdad?, que nos protege de esa radiación, de esa capa magnética que tenemos en nuestro planeta, ¿verdad? Según los estudios de NASA, con todo tener un equipo blindado, ¿verdad? Los humanos se exponen, ¿verdad?, a niveles peligrosos de radiación. No importa la protección que tengamos, después de un año es peligroso. Ahora, entonces también está la parte de que no solo el confinamiento alargado, no solo ¿verdad?, cómo te afecta psicológicamente, sino físicamente, la energía, tu masa muscular, qué es lo que necesitas, ¿verdad?, cuando vas a bregar con la radiación y cuán peligrosa puede ser la radiación en solo un año, sino también entonces los otros recursos entran, ¿verdad?, como otra categoría más, porque tú necesitas comer y beber. O sea que llevar comida para décadas no es viable. Ahora mismo no tenemos tecnología para tener unas latitas de Chef Boyardee que duren 70 años. ¿Sabes? Ni las salchichas del huracán te van a rendir, corillo. Especialmente si tú tienes ansiedad, tú sabes que comes mucho. Pero anyway, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad?, almacenar comida por décadas no es viable. Se necesitaría, ¿verdad?, agricultura, ¿verdad?, hidropónica o aeropónica dentro de la nave. O sea que necesitaríamos entonces una nave donde nosotros pudiéramos cultivar nuestra propia comida. Ahora, el agua. Corillo, necesitaríamos entonces sistemas de reciclaje cerrados como, ¿verdad?, los que tienen la Estación Internacional Espacial. O sea que eso no es imposible, eso ya lo usamos, eso funciona, tú orinas y se recicla el agua y tú bebes agua de nuevo. O sea que se necesitaría esto por lo menos, pero para periodos mucho más largos es un problema. Porque acuérdense que entonces, de acuerdo ahora, estamos hablando de ahora, no estoy diciendo a lo mejor en el futuro si podemos viajar un chereo, pero ahora mismo se puede, pues de acuerdo a esto, también como que era un problema, cómo llevamos agua para 70 años.
Entonces ahí entra otro problema. Hablando del agua y hablando de cómo se reciclan las cosas. Nosotros respiramos aire y ese aire tiene oxígeno. O sea que tendríamos que tener oxígeno. Se podría usar para eso, por lo menos yo creo que este es el menos jodido de todo, es que se podría usar sistemas basados, ¿verdad?, en algas para generar oxígeno de forma continua, como funciona o como hace el fondo del mar, ¿verdad? Los océanos de nosotros nos dan la gran mayoría del oxígeno que tú y yo respiramos. Maybe se puede crear un tipo de maquinaria, un tipo de cosa que con tipos de algas que a todas estas tendrían que mantenerse vivas, ¿verdad? Estas plantas acuáticas, para tener una tecnología que rinda el oxígeno. Maybe ese no está tan mal. Vamos a darle un poquito ahí. Pero entonces, ¿qué pasa? Todo lo que tiene un movimiento necesita energía, bellezo. Sí. O sea que tenemos que bregar como tenemos una tecnología de propulsión, ¿verdad? De energía. De esa propulsión sea como sea para mover la nave. Y pensemos entonces en propulsión química, ¿verdad? Es insuficiente para viajes interestelares. ¿Por qué? Porque la propulsión química, ¿verdad? Que quememos químicos, que quememos hidrógeno, oxígeno o quememos algo para propulsión. ¿Cómo vamos a almacenar algo que dure 70 años quemando por ahí para abajo? Entonces ahí entran las alternativas teóricas, papá. Porque sabemos que hay propulsión química, pero entonces para generar esa propulsión química necesitamos material químico. Eso no es sostenible a 70 años, así que aquí entran entonces las alternativas teóricas, como les acabo de mencionar, cosas que pensamos que se pueden hacer, incluso hay algunas de ellas que sí funcionan, pero el problema es que necesita otras cosas. Así que, por ejemplo, podemos hablar de las velas solares, ¿verdad? Ya yo he hablado anteriormente, hace años, de las velas solares. Para que tengan una idea de cómo funcionan las velas solares, es un panel bien finitito, ¿verdad? Básicamente una hoja de papel bien finitita, básicamente de aluminio, ¿verdad? O de material reflectivo. ¿Por qué? Porque cuando el sol le da, las partículas del sol, esos fotones chocan y le dan un empujoncito. Es como si tú estuvieras empujando a alguien en un columpio. El sol eres tú, o tu papá empujándote a ti en un columpio. Pero ¿verdad? Y esto lo propuso el proyecto Breakthrough Starshot, que propone, ¿verdad?, pequeñas sondas impulsadas también por rayos láser desde la Tierra. ¿Por qué? Porque llega un punto que el Sol, los rayos no llegan a esas profundidades muy lejas o no llegan con energía suficiente. Así que entonces, pues mira, las velas solares, que esas partículas, ¿verdad?, de rayos como los fotones, como lo hace el sol, pero que entonces cuando ya está mucho más lejos, pues vamos a disparar un par de láser para que lleguen hasta allá. Ya que acuérdense en que la luz, si no hay nada que se interpone en su camino, viaja infinitamente. Pero entonces, eso está difícil como quiera. ¿Verdad? No es tan difícil hacer cálculos de por dónde va más o menos y disparar ciertos láser por ahí para abajo, pero eso es súper difícil. Ahora también están los motores iónicos o de fusión, ¿verdad? Que esos están en desarrollo, pero no 100% disponibles ahora, ¿verdad? Para ese tipo de viaje. Y como quiera, los motores iónicos necesitan energía para crear iones, ¿verdad? Para coger esas partículas de esos gases que se calienten suficiente y disparar esos electrones, ¿verdad? O esas partículas por la parte de atrás. O sea que como quiera, no es viable. Ahora, también pueden haber motores, ¿verdad?, que es de materia y antimateria, o motores warp, como, ¿verdad?, como el de Alcubierre, el físico mexicano que inventó, ¿verdad?, o por lo menos hizo ese cálculo por el que ganó premio Nobel ¿verdad?, de ese motor de warp, de ese motor de distorsión de la tela del espacio. Pero vamos a hablar de las dos cositas. Primero, el motor de antimateria. Bueno, ya les dije del motor warp, ¿verdad? Es básicamente que tú coges la tela del espacio y la enrollas debajo de ti y la estiras atrás. En vez de caminar de punto A a punto B, haces que la tela por la que va a caminar toda pase por debajo de ti de una. La recoges en vez de caminar de punto A a punto B. Eso es lo que hizo Alcubierre. Ahora, ¿verdad? El motor de la materia-antimateria es que la materia antimateria, cuando se tocan, se destruyen y sueltan muchísima energía. Y utilizar ese tipo de energía, ¿verdad?, crear ese tipo de motor. ¿Qué sucede? La antimateria es carísima, súper carísima, y todas las partes del universo que vemos o miramos, no parecería que hay mucha antimateria en ningún lado. Aparte de que esa es la idea de la materia antimateria, ¿verdad? Esa energía que suelta cuando una se junta con otra y se aniquila. Pues
¿cómo vamos a mantener eso estable dentro de materia como la de nosotros? Es chabón también ese tipo de motor. Ahora, entonces, hablemos de la energía a bordo, porque requerimos reactores nucleares entonces compactos, ¿verdad? Para suministrar energía. Pues mira, tenemos plantas nucleares que dan energía y tienen mucha energía, ¿por qué no creamos entonces, mira, reactores pequeños nucleares, ¿verdad? De tener esa energía a bordo de la nave, que digamos de uranio y este tipo de maquinitas para que genere esa energía, que eso sí puede durar millones de años. Eso no está tan loco, ¿verdad? Pero entonces sería básicamente tú tienes reactores nucleares compactos para suministrar energía continua a la nave y los sistemas de soporte vital. Pero entonces hay riesgos. Como quiera que tú estás al lado de un reactor nuclear. Chabón esto. Corillo. Hay muchos otros ¿verdad? Retos de la ingeniería y de la vida pues, en la nave. Como por ejemplo, hay problemas de estar en gravedad, ¿verdad? Microgravedad, debería decir prolongada, ¿verdad? Donde no hay tanta gravedad porque ya lo dije, ¿verdad? Debilita tus huesos y tus músculos. También se estudia centrifugadores para generar gravedad artificial mediante rotación, que eso lo hemos visto en un montón de películas de ciencia ficción y eso funciona, eso es físicamente posible. Pero tú tienes que tener una nave muy grande o suficientemente grande para que haga una rotación donde tú sientas que estás en la, ¿verdad? Con gravedad. Básicamente tú vas caminando como quien dice casi por el techo de la nave, por decir algo, porque te está tratando de empujar hacia afuera ese, ¿verdad? Ese giro de esa vuelta, ¿verdad? De esa nave dando vuelta, pero entonces ya sería una nave mucho más grande, ¿verdad? Y entonces deberíamos de usar algún tipo de blindaje para la radiación, ¿verdad? Ahora estoy dando un poquito de varias soluciones de cosas que sí se pueden hacer. Maybe un blindaje contra la radiación puede ser como agua, que a lo mejor las paredes de la nave por dentro estén rellenas de agua y el agua es súper buena para mitigar la radiación. El agua, ¿verdad? ¿Verdad? Detiene, básicamente se hace bien difícil a la radiación a ir a través de las moléculas de agua, ¿verdad? De esos átomos de agua. Por eso es que el fondo del mar es tan oscuro, porque la luz no puede llegar allá abajo. Ahora, también podríamos, pienso yo, construir hábitats internos protegidos por capas de materiales como polietileno o incluso campos magnéticos artificiales para protegernos de esa radiación. Así que mira, estos son entonces las soluciones que te estoy dando, que cosas que se podrían hacer. Si como quieras es viable o no, es un poquito más chabón y ya mismo les diré. Ahora, también se pueden hacer sistemas cerrados de soporte vital, ¿verdad? Similar a la biosfera, ¿verdad? 2, pero en escala, ¿verdad? Pues más pequeñita. Y la biosfera está bajo el mar. Así, ¿verdad? También sistemas regenerativos para el agua, aire y alimentos, que sería como los que dije, ¿verdad? Como las mismas plantas de debajo del mar, ¿verdad? Que pueden generar ese oxígeno y ese aire y etcétera. Ahora, de las soluciones, ¿verdad? Que estoy trayendo ahora, pues entonces a lo mejor se podrían hacer colonias flotantes o naves generacionales, que es como lo que yo estaba pensando en un principio. Pues Corillo, las naves generacionales, abrimos un poquito. Estructuras autosuficientes donde generaciones nacen y mueren hasta llegar a su destino. Eso es lo más viable que yo veo, ¿verdad? Pero implica comunidades enteras, cosechas, ganado y un entorno sostenible. Pero eso sí se podría hacer. Pero tiene que ser una mega estructura. Ahora, eso también tiene dificultades, ¿verdad? Control de la natalidad, estabilidad social, mantenimiento técnico, pérdida de propósito con el paso de las generaciones, como sucede incluso con nosotros, la pérdida de propósito de lo que me gustaba a mí, lo que esperaba hacer. Tus hijos no necesariamente quieren ser ingenieros o lo que sea, ¿sabes? Y esta es medio ciencia ficcionística. Y es la criogenia o ¿cómo es? Hibernación, ¿verdad? Que estés invernando, ¿verdad? O que te congelen, como pasa en muchas películas. Y, ¿verdad? En investigación, pues eso se está estudiando todavía, pero aún no es viable en los humanos, papá. Congelarte y después reanimarte está medio a lo loco porque te mueres. Ahora, eso reduciría, ¿verdad? De poder hacerse, pues reduciría el consumo de recursos. Pero son súper enormes retos, ¿verdad? Médicos para los humanos. Así que, al fin de cuentas, ¿hay soluciones futuras?
Bueno, pues entre los avances posibles está la inteligencia artificial, ¿verdad? Que administre la nave y los monitores y la salud de la gente. Está también algo que está súper cool, que es la biotecnología para aumentar la resistencia humana, que eso se puede hacer. También, ¿verdad? Propulsión revolucionaria basada en plasma, fusión o láser. También está ingeniería genética para adaptar al humano al viaje, que no solo sea más resistente y viva más años, sino también que adapte a lo mejor al humano a que necesite menos oxígeno, que corra por su sangre para funcionar, o menos oxígeno, ¿verdad? Que el humano necesite menos oxígeno para que su cerebro funcione bien, cosas así, ¿verdad? Esas podrían ser algunas opciones. Pero la realidad, Corillo, es que la única forma realista a corto o mediano plazo sería una nave generacional o colonias espaciales, ¿verdad? Como propuso Gerard K. O'Neill. Una estación flotante autosuficiente girando lentamente para generar gravedad y que tenga ahí mismo, ¿verdad? Ganado, farming y todas esas cositas. Y eso es lo más cercano, ¿verdad? A eso. Y como quiera, todavía hay problemas de cómo generar propulsión. Ahora, de nosotros hacer unos muy buenos cálculos, tú pudieras iniciar ese viaje, tratar de llegar a la velocidad que tienes que llegar para a lo mejor llegar en los 70 años o un poco menos, y de ahí dejar que corra la nave. ¿Por qué? Porque en el espacio no hay nada que te puede detener, solamente utilizar algún tipo de propulsión para si hay que esquivar o salir del medio de algo que vaya a haber una colisión. Pero si no, zumba por ahí para abajo Yandel, que puede ser que llegue. Así que, Corillo, en conclusión, ¿podríamos sobrevivir un viaje interestelar? Con la tecnología actual no parece. A pesar de que ahí a lo último les dije un par de cositas que sí son viables, pero como quiera, recuerden el principio del episodio sobre qué sucede a los músculos y a los huesos de la baja gravedad, lo difícil que es psicológicamente para un humano, ¿verdad? Tiene muchos problemas emocionales, es bien difícil hacerlo, y la verdad es que pienso yo que pues la visión a largo plazo, pues grandes avances en la ciencia y cooperaciones internacionales, es posible que nuestros descendientes algún día den ese saltito, pero ahora mismo yo creo que no está tan viable, incluso con las naves generacionales. Así que el viaje interestelar no es solo una cuestión de, ¿verdad?, propulsión, es una cuestión biológica, psicológica, de sostenibilidad y, Corillo, de la humanidad, cómo sobrevivir allá afuera. Así que es mucho más complicado. Pueden buscar, Corillo, de las fuentes que hay en español. Pueden buscar la Agencia Europea Espacial, ¿verdad? Como esa.int o .gov o .es. También NASA en español, Ciencia NASA en español, en ciencia.nasa.gov. Y también en revistas de investigación y ciencia como investigacionyciencia.es, y también artículos en inglés entonces que serían NASA Human Research Program, también en Breakthrough Starshot, también ahí está en inglés en European Space Agency, también en Journal of British Interplanetary Society, ¿verdad? Lo pueden buscar como BIS space.com, también en Space, en The Space Advisory Council, sería spacegeneration.org. Y, Corillo, ahí lo tienen. A pesar de que es dificilito, ahí ahora mismo no parece muy viable viajar a la interestelar, ¿verdad? Ir a visitar a nuestros primos en Próxima Centauri. Pues por lo menos se está pensando en eso y creo que es algo súper cool. Pero no se apuren, Corillo, porque tú sabes dónde ustedes pueden viajar mucho más allá de la estrella. Pues en curiosidad científica, Corillo, donde la curiosidad es la fuerza que nos lleva más allá. ¡Ay, qué bonito me quedó eso! Ahí lo tienen, Corillo. Hasta la próxima. Recuerden, mira, buscar mis links en mis redes sociales como Instagram y todas las demás, pero Instagram específicamente es donde más la uso y subo videitos y subo mucha información, subo cositas. En mi Patreon subí un artículo que había escrito para un periódico que después decidieron no publicarlo, pero vayan a patreon.com, hablo de la gravedad y lo raro que es la gravedad. Es un artículo que no van a ver en ningún lado, que no ha salido en ningún episodio mío ni nada. Tienen que ir a patreon.com/Agustín Valenzuela
También, anyway, todos los links, como iba a decir, en Curiosidad Científica Podcast, Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Twitter y en todo. Y por favor, denme un follow, denme likes, denme comentarios, vayan a YouTube y denle un follow. Ahí en YouTube salen cosas que no salen en los episodios regulares. Me pueden apoyar también comprando mis libros, ¿verdad? En Amazon, o pueden escribirme directamente y se los podemos enviar dedicados. Y mano, así apoyan a que este proyecto continúe. Para los que no sepan, llevo más de 6 años, sobre 400 episodios y mucha ciencia y curiosidad. Así que mira, como siempre, yo buscando una manera de aprender también. Y lo hago de la manera más divertida. Así que estoy aquí yo para hacerlo igual para ustedes. Nos vemos, corillo. Que tengan excelente semana. Chequeamos. Bye, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.